Durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se debatía entre la desesperación y la esperanza, una tierra aparentemente olvidada emergió como el epicentro de una intriga deslumbrante: Noruega. Aunque pueda sorprender a muchos, ese rincón tranquilo del norte, testigo de auroras boreales y fiordos majestuosos, de repente se encontró en el epicentro de un juego mortal entre gigantes. Hitler quería sus recursos, los aliados querían su cooperación, y los noruegos, digamos que los noruegos, tenían sus propios planes. Así comienza un capítulo épico, donde la neutralidad se convierte en una ilusión, y la batalla por el norte se torna en un ballet de espías y estrategas. Suscríbete al canal y acompáñanos a repasar esta historia. La maniobra fue brutal e inesperada. En tanto los aliados se rascaban la cabeza, planificando cómo penetrar en Noruega como puerta de entrada a la Finlandia marcada por la batalla, Adolf Hitler los tomó por sorpresa, desatando una invasión blitzkrieg en Noruega. El 9 de abril de 1940, este país nórdico neutral, ya estirado al límite con escasos recursos y mano de obra, estaba ahora en la mira de la imparable Wehrmacht. Sin embargo, incluso en su hora más oscura, mientras una flota amenazadora de la Kriegsmarine se abalanzaba hacia sus puertos, los defensores noruegos se negaban a entregar su patria a las garras de Hitler. Tenían un as bajo la manga. La flota alemana, encabezada por el recién estrenado crucero Blücher, avanzó hacia Drøbak para iniciar la invasión, sin saber que en lo más profundo de la cercana fortaleza de Oscarsborg esperaba ser desatada un arma de una era pasada. En 1901 se colocó una batería de torpedos oculta dentro de una cueva cerca de la fortaleza. Esta batería estaba diseñada para desatar sus cabezas de guerra sigilosamente bajo las olas. Mientras el Blücher, con su tripulación de casi 2000 marineros, navegaba sigilosamente por las aguas noruegas, anticipando un triunfo rápido y aplastante, se acercaban inadvertidamente al poder de la venganza nórdica. En septiembre de 1939, un devastador blitzkrieg asoló Polonia, encendiendo la mecha de la Segunda Guerra Mundial, mientras Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra. Sin embargo, en lugar del combate inmediato y a gran escala anticipado, el frente occidental cayó en una calma inquietante. Este período, conocido más tarde como la Guerra de Mentira, vio a los aliados y a las potencias del eje en un estado de preparación en lugar de compromiso activo. Los aliados, principalmente Francia y Gran Bretaña, acosados por la pesadilla de la guerra de trincheras de la Gran Guerra, vacilaban en lanzar un ataque a gran escala. Se centraron en reforzar la línea Maginot, una serie imponente de fortificaciones a lo largo de la frontera alemana, erróneamente creída inexpugnable. Esta dependencia engendró una peligrosa sensación de seguridad y una actitud militar pasiva. Subestimando el poderío militar y la ambición de Adolf Hitler, los aliados se aferraban a la esperanza de que una guerra prolongada debilitara la fuerza de Alemania. No comprendieron la rapidez y ferocidad de las tácticas de Hitler. En casa, tanto la clase política como el público en Gran Bretaña y Francia, aún sanando las heridas de la Primera Guerra Mundial, se inclinaban hacia la diplomacia sobre la agresión militar. Esta reticencia generalizada a volver a sumergirse en el baño de sangre del conflicto le otorgó a Hitler un tiempo valioso para fortalecer sus fuerzas, planeando la tormenta inminente. Este periodo de paz engañosa alcanzó su punto máximo cuando Joseph Stalin, observando la renuencia de los aliados a enfrentarse a Hitler, lanzó una invasión agresiva de Finlandia en la Guerra de Invierno. El movimiento de Stalin expuso la vacilación de los aliados para participar en el conflicto, una debilidad que él explotó. Noruega quedó atrapada en el ojo de esta tormenta, aferrándose a la neutralidad para evitar la carnicería. Sin embargo, su postura planteó un dilema estratégico para los aliados. Sin la cooperación noruega, ayudar a Finlandia se convirtió en una tarea casi imposible, y al mismo tiempo, Alemania se beneficiaba de las importaciones de hierro cruciales a través de puertos noruegos. Este delicado equilibrio de poder e indecisión preparó el escenario para una dramática escalada cuando las ambiciones de Hitler y la cautela de los aliados chocaron, impulsando al mundo más profundamente en las garras de la guerra. En un intento por asfixiar las líneas de suministro de la Wehrmacht, Gran Bretaña y Francia desarrollaron una estrategia atrevida. Buscaron permiso para enviar una fuerza expedicionaria a Finlandia a través de Noruega, aparentemente para ayuda. Sin embargo, su verdadero objetivo era mucho más audaz.
apoderarse de las minas noruegas y confiscar los recursos estratégicos de la nación. Antes del conflicto, las minas de Lorena de Francia eran la principal fuente de hierro de Alemania. Pero después de la invasión de Polonia, Noruega emergió como el principal proveedor del Tercer Reich. Los aliados vieron una oportunidad. Controlando estas líneas de suministro, podrían privar a Alemania de materiales de guerra críticos. Sin embargo, los noruegos olían algo turbio. Rechazaron la proposición de los aliados, sospechando un motivo oculto para capturar sus corazones industriales. En respuesta, los aliados emitieron una severa advertencia pública, amenazando con apoderarse de las minas por la fuerza si fuera necesario. Mientras Noruega reaccionaba con tensa calma a estas amenazas, Adolf Hitler las percibió como una provocación grave. Especialmente después del incidente de Altmark, donde Gran Bretaña desafió descaradamente la neutralidad noruega, Hitler resolvió golpear preventivamente. El 9 de abril de 1940, se desató la Operación Weserübung, cuando las fuerzas alemanas invadieron Dinamarca y Noruega. Esta operación, un golpe decisivo en la campaña noruega, tenía como objetivo capturar Oslo por aire y mar, apuntando al rey Håkon VII y su gobierno. A pesar de las advertencias del asalto inminente, como el hundimiento del buque de transporte de tropas alemán SS Río de Janeiro por el submarino polaco ORP Orsew, y el encuentro del barco guardacostas noruego Paul Terreso con una fuerza alemana, las defensas de Noruega permanecieron desprevenidas. Mientras las botas alemanas tocaban tierra escandinava, la era de vacilación y falsa paz de la guerra de mentira se desmoronaba, empujando a Europa hacia un nuevo capítulo de confrontación brutal. Sujetos al férreo control del Tratado de Versalles, el poder naval de Alemania se vio significativamente reducido tras los horrores de la Primera Guerra Mundial. Este tratado limitó drásticamente el tamaño y poder de la flota alemana, dejándola como una sombra de su antiguo yo. Los buques restantes estaban restringidos en tamaño, potencia de fuego y capacidades generales, simbolizando las alas recortadas de una nación. Sin embargo, a mediados de la década de 1930, el partido nazi ascendió al poder y desafió descaradamente las limitaciones del tratado. Este acto de desafío anunció el renacimiento audaz de la Kriegsmarine. Una piedra angular de este resurgimiento fue la construcción de la clase Admiral Hipper, una serie de cruceros de última generación que representaban la punta de lanza de la flota y el impulso implacable de Alemania por la dominación europea. El Admiral Hipper, el primer gigante de esta nueva era, pronto fue eclipsado por el nacimiento de un barco de guerra aún más gigantesco. Nacido en 1936, este coloso medía más de 660 pies de longitud y 70 pies de ancho, una fortaleza flotante armada hasta los dientes. El Blücher, como fue bautizado, era un presagio de destrucción equipado con 2 lanzadores de torpedos de 53,3 centímetros en su popa y 4 lanzadores adicionales montados en cubierta. Su impresionante armamento incluía 8 cañones de 20,3 centímetros SKL-60, complementados por una batería de 32 cañones antiaéreos para defensa en el aire. El Blücher contaba con la capacidad de albergar 3 hidroaviones Arado AR-196, una catapulta y una tripulación que superaba los 1.300 marineros. Nombrado en honor a Gebhard Leberecht von Blücher, el general prusiano que fue instrumental en la caída de Napoleón en Waterloo, encarnaba las aspiraciones militares reavivadas de Alemania y la sed de supremacía. Impulsado por un trío de turbinas de vapor y alimentado por 12 calderas de alta presión y combustible líquido, el Blücher surcaba las olas a impresionantes 32 nudos. Como vanguardia de la Operación Weserübung, su misión era tan audaz como crítica: la captura de Oslo, el corazón de Noruega. Cargado hasta el tope, con un contingente de más de 1000 hombres, entre ellos las tropas de élite de la 163ª División de Infantería, se había convertido en una fortaleza flotante lista para desatar su carga letal en las costas de Oslo. Acompañado por el pesado crucero gemelo Lützow, el crucero ligero Emden y una flota protectora de escoltas, el Blücher navegaba con una determinación implacable. En la oscuridad de la noche del 8 de abril de 1940, mientras trazaba su rumbo por el estrecho y sinuoso camino de los estrechos de Drøbak, el punto de estrangulamiento marítimo de Oslo, una calma inquietante envolvía las aguas. En la fortaleza de Oscarsborg, la primera línea de defensa de Noruega, el comandante Birger Eriksen permanecía en guardia. Su guarnición,
Una mezcla de tropas inexpertas y defensas navales de minas incompletas, parecía estar mal preparada para el inminente asalto alemán. De repente, una advertencia desesperada del barco patrulla Polter C rompió el silencio. Buques desconocidos acechaban cerca. Aunque el Polter C caería víctima de un torpedo alemán, su último acto fue despertar a la fortaleza de Oscarsborg a la preparación. Eriksen sumió la fortaleza en la oscuridad, convirtiéndola en un guardián espectral en la noche. La flotilla alemana, bajo estrictas instrucciones de solo devolver fuego si se enfrentaba, avanzaba silenciosamente más allá de la fortaleza. No obstante, los defensores noruegos, desvinculados de tales directrices, se estaban preparando para un enfrentamiento. Los estrechos de Drøbak, un estrangulamiento natural para el acceso naval a Oslo, estaban custodiados por la fortaleza de Oscarsborg. Este bastión militar envejecido, principalmente usado para el entrenamiento de artilleros costeros, había sido subestimado por la inteligencia nazi como un relicario benigno, un error costoso. Escondida de los ojos curiosos de la inteligencia de la Kriegsmarine, la fortaleza, en funcionamiento desde 1901, había albergado un as clandestino, una batería de torpedos enclavada en una cueva cercana. Estos torpedos, reliquias de Austria-Hungría hace unos 40 años, estaban listos para una sorpresa que desafiaría su antigüedad. Este arsenal sumergido comprendía 3 túneles de torpedos, capaces de lanzar hasta 6 torpedos sin necesidad de recarga, con 9 torpedos preparados para el combate. Cada uno empaquetaba un golpe de 220 libras de TNT, sus objetivos visibles desde 3 búnkers estratégicos sobre la batería. Para abril de 1940, el comandante habitual de esta batería de torpedos estaba de baja por enfermedad, dejando al retirado Kommandørkaptein Andreas Andersen, familiarizado con estas armas envejecidas desde 1909, para hacerse cargo. El coronel Birger Eriksen, encargado de la vigilancia contra barcos enemigos, se quedó atónito al detectar una flota extranjera no identificada violando las defensas del sur. A pesar de las tensiones latentes en Europa, Eriksen, de 64 años, carecía de órdenes explícitas para tal escenario. La neutralidad de Noruega era precaria, inclinándose hacia los aliados. Mientras la enigmática flotilla avanzaba, una advertencia de un barco patrulla noruego sobre la presencia de barcos adicionales cercanos fue abruptamente interrumpida por el impacto de un torpedo. Eriksen, percibiendo un ataque inminente, reunió a las tropas de su fortaleza, una mezcla de oficiales, personal no comisionado y reclutas novatos, estos últimos reclutados apenas una semana antes. Con todas las balizas de navegación apagadas, la fortaleza de Oscarsborg se fundió en la noche. Un centinela invisible, Kommandørkaptein Andersen, fue rápidamente transportado al otro lado del fiordo hasta la batería de torpedos. A medida que la imponente flota se acercaba justo fuera de la fortaleza, Eriksen, comprendiendo la gravedad de la situación, desechó la precaución y ordenó un ataque contra el buque insignia. Ante la vacilación de sus subordinados, que citaban la frágil neutralidad de Noruega, Eriksen declaró: «O seré condecorado, o seré enjuiciado. Fuego». Un momento de resolución que resonaría en la historia. Los primeros disparos de los cañones de la fortaleza de Oscarsborg no alcanzaron al Blücher, pero su estruendo fue un llamado de clarín para los alemanes, anunciando el inicio de la batalla. A medida que la flota de la Kriegsmarine penetraba más profundamente en los estrechos de Drøbak, a las 4 de la madrugada, el Blücher navegaba inadvertidamente hacia los reflectores de búsqueda de la fortaleza, revelando su presencia a los defensores noruegos. Los cañones de la fortaleza rugieron a la vida, con el primer proyectil golpeando el costado de babor del crucero, dejando inutilizado su buscador de alcance principal. El segundo proyectil infligió un golpe más devastador, penetrando en el hangar de aeronaves del Blücher e incendiando sus hidroaviones. A pesar del asedio, el Blücher siguió adelante entre el torbellino de fuego enemigo. Simultáneamente, los cañones de la fortaleza dirigieron su furia hacia los barcos acompañantes. El Blücher, intentando retaliar, encontró sus esfuerzos inútiles. Sus cañones, apuntados demasiado alto, no podían alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, un incendio catastrófico se propagaba por el Blücher, alcanzando un almacén de explosivos destinados a la invasión de Oslo. La confusión reinaba entre las fuerzas de la Kriegsmarine, aún inciertas sobre el origen del ataque en la noche oscura. Entonces, en un momento decisivo, Kommandørkaptein Andersen desató un letal salvo submarino de 3 torpedos,
abriendo una herida enorme en el costado del Blucher. Los torpedos encontraron su blanco en la sala de calderas del barco, apagando la mayor parte de su energía e inundando sus interiores. Mientras el Blucher era engullido por el caos que siguió, su tripulación se movía entre el infierno, luchando por comprender la magnitud de la catástrofe. El que una vez fue un poderoso crucero, ahora incapacitado e inmóvil, fue consumido por llamas incontrolables, un símbolo Stark de la feroz resistencia que aguardaba a los invasores alemanes. Deslumbrado por un devastador segundo impacto de torpedo, el crucero Blucher, ahora con sus motores aniquilados, yacía anclado cerca de los islotes de Askholmene, justo al norte del alcance letal de la fortaleza de Oscarsborg. Envuelto en llamas de proa a popa, se convirtió en un infierno pesadillesco sobre el agua. En un esfuerzo desesperado, aunque inútil, por evitar que los torpedos a bordo empeoraran el incendio, su tripulación los lanzó al azar hacia la costa. A las 5:30 de la mañana, la situación ya desesperada escaló cuando las llamas alcanzaron un depósito de municiones de a bordo para los cañones flak de 10 y 5 centímetros. La explosión resultante abrió un agujero masivo en el costado del Blucher. Los mamparos colapsaron, las salas de calderas fueron comprometidas y los depósitos de combustible estallaron, sellando su trágico destino. Para las 6:22 de la mañana, el una vez formidable crucero se rindió a las frías profundidades del Oslofjord. Se volcó hacia un lado, lentamente girando boca abajo. En sus momentos finales, se hundió de proa en el abismo oscuro, sus hélices el último signo visible antes de desaparecer bajo las olas. Después de su descenso, una sinistra mancha de aceite surgió, atrapando a casi 2000 marineros y soldados en una piscina aceitosa. El aceite, al prenderse fuego, se cobró cientos de vidas alemanas. En medio de este caos, Obergefreiter Günther Morgalla, un superviviente, relató un recuerdo angustioso. Mientras nadaba hacia la costa helada, rodeado de sus camaradas luchadores, el aire fue atravesado por el sonido inquietante del himno nacional de Alemania, seguido de un canto marino titulado «Eso no puede sacudir a un marinero», un telón de fondo solemne para una tragedia marítima en desarrollo. El resultado del hundimiento del Blucher fue tanto devastador como caótico. Se perdieron hasta 800 vidas alemanas en este desastre marítimo. De los aproximadamente 1.400 que sobrevivieron, 550, empapados y temblando, fueron capturados por los guardias reales noruegos, liderados por Captain A. T. Peterson. Mientras tanto, alrededor de 1.200 sobrevivientes lograron llegar a las costas de Frogn, cerca de Drøbak, donde se encontraron con guardias noruegos. Ante esta escena, los guardias noruegos priorizaron la ayuda humanitaria, centrándose en asistir a los heridos, en lugar de detener de inmediato al enemigo. Este acto de compasión en medio de la guerra resultó en que aproximadamente 1.000 alemanes, incluidos oficiales de alto rango como el general major Erwin Engelbrecht y el almirante Oskar Kumets, fueran reunidos en una granja cercana. Allí, fueron mantenidos bajo una guardia ligera, y notablemente, no fueron interrogados. Conforme el día se desvaneció en la noche, los soldados noruegos se retiraron del sitio, dejando inadvertidamente a los alemanes sin vigilancia. Aprovechando esta oportunidad inesperada, Engelbrecht y Kumets se dirigieron discretamente a Oslo, llegando al Hotel Continental alrededor de las 10 de la noche. Su llegada a Oslo fue un logro pírrico, ya que la mayor parte de su fuerza estaba dispersa, capturada o perdida en el mar. El Hospital Naval Real Noruego, en el Hotel de Verano Osgården, en Osgårdstrand, se convirtió en un santuario improvisado para muchos de los heridos, tanto alemanes como noruegos, un sombrío recordatorio del costo humano del conflicto. El hundimiento del Blucher interrumpió significativamente la estrategia alemana para un rápido y abrumador ataque sorpresa a Noruega. La Kriegsmarine, atónita por la resistencia imprevista en la fortaleza de Oscarsborg, luchó con la incertidumbre sobre la fuente del daño, sin saber si provenía únicamente de la fortaleza o de minas ocultas. Esta confusión los llevó a posponer el resto de su invasión naval, permitiendo inadvertidamente un tiempo crucial para la evacuación de la familia real de Noruega, el gabinete y los miembros del parlamento. El plan inicial de invasión de Alemania dependía de apoderarse rápidamente de las principales ciudades noruegas por mar y capturar al rey Håkon Sepne y al gabinete noruego. El liderazgo nazi creía que detener a estas figuras conduciría a una rápida capitulación de las fuerzas noruegas. Sin embargo,
Oberst Birger Eriksen y sus hombres en la fortaleza de Oscarsborg dieron un giro dramático a este plan, otorgando un tiempo precioso para que el ejército noruego se movilizara y la familia real evitara ser capturada. Durante su escape, la corte real fue testigo de la batalla de Midskogen y soportó los bombardeos de Elverum y Nybergsund. Los defensores en Midskogen, compuestos por una mezcla de soldados profesionales y voluntarios, incluidos 20 a 30 guardias reales de la primera compañía de guardias y reclutas del campamento militar de Turning Moen, ahora estaban mejor posicionados para montar una defensa, gracias en gran medida al retraso causado por la inesperada desaparición del Blücher. Armados principalmente con rifles Krag Jorgensen de cerrojo y 2 ametralladoras Colt M29, estos defensores noruegos enfrentaron una fuerza alemana de aproximadamente 100 a 120 paracaidistas. Bajo el mando de Hauptmann Eberhard Spieler, estos invasores contaban con un entrenamiento y un poder de fuego superiores, incluyendo ametralladoras modernas y granadas. Sin embargo, la resistencia que encontraron fue fortalecida por el tiempo crítico, otorgado por la inesperada desaparición del Blücher. La estrategia defensiva noruega en Midskogen implicaba establecer barricadas en Midskogen y Saxtuen para detener el avance del convoy alemán. El plan era obligar a las tropas alemanas a proceder a pie a través de la nieve profunda, luego retirarse a una posición fortificada en Saxtuen para un último enfrentamiento. La barricada en Midskogen fue construida apresuradamente utilizando vehículos civiles, extendiéndose más de 100 metros debido al tráfico intenso en la zona. Sin embargo, cuando las fuerzas alemanas llegaron a esta barricada alrededor de las 2 de la madrugada, se encontraron inesperadamente más al oeste de lo que los noruegos habían anticipado. En medio de este caos, y bajo un fuego implacable, los noruegos restauraron una de las ametralladoras para que funcionara, proporcionando fuego de cobertura crítico para su retirada. El enfrentamiento en Midskogen llegó a su fin alrededor de las 3 de la madrugada, con ambas partes retirándose del área inmediata. Las fuerzas noruegas se reagruparon en Saxtuen, sus números fortalecidos por refuerzos de la Academia Militar Noruega. Las fuerzas alemanas, reconociendo la futilidad de su incursión y sufriendo graves lesiones, se retiraron de nuevo a Oslo. A pesar de la feroz batalla, las bajas fueron relativamente ligeras en ambos lados. Crucialmente, la retirada alemana compró un tiempo precioso para el gabinete noruego y la familia real. Este respiro permitió la finalización de la autorización de Elverum, que otorgaba autoridad absoluta temporal al gabinete, ya que el Parlamento ya no podía reunirse en circunstancias normales. Además, este retraso permitió que la familia real y los principales funcionarios gubernamentales se distanciaran aún más de las fuerzas invasoras. Aunque de escala menor, la batalla de Midskogen desempeñó un papel significativo en aumentar la moral noruega y llegó a simbolizar la resistencia decidida de la nación contra la invasión alemana, un emblema de desafío frente a probabilidades abrumadoras. Si Oberst Birger Eriksen no hubiera tomado su postura desafiante durante la batalla de los estrechos de Drøbak, el resultado probable habría sido un rápido colapso de las defensas noruegas, lo que llevaría a la captura de la familia real y los miembros del Parlamento. Este escenario habría dejado a la Royal Navy británica con pocas oportunidades de montar una respuesta efectiva antes de que se completara la invasión alemana. A pesar de los valientes esfuerzos de los hombres en la fortaleza de Oscarsborg y otros defensores noruegos que resistieron a los alemanes a gran costo, la abrumadora fuerza de la maquinaria de guerra alemana resultó imparable, tanto desde dentro como fuera de las fronteras de Noruega. Mientras la familia real buscaba refugio en el exilio, Vidkun Quisling, un oficial militar noruego y simpatizante nazi, intentó capitalizar el caos. Transmitió un discurso por radio con el objetivo de usurpar el poder y establecer un gobierno pro-nazi en Noruega en medio de la invasión en curso. Puertos clave de Noruega y ubicaciones estratégicas, incluyendo Bergen, Stavanger, Egersund, Kristiansand, Arendal, Horten y Trondheim, cayeron en manos de los alemanes en apenas 24 horas. Los buques noruegos de defensa costera acorazados Norge y Eidsvold, estacionados en el puerto de Narvik en un intento de defenderlo, fueron rápidamente superados y hundidos por las superiores fuerzas navales alemanas. La velocidad y la intensidad de la invasión alemana rápidamente abrumaron los esfuerzos defensivos de Noruega. La Fuerza Aérea Noruega, significativamente superada en armamento, desplegó apenas 5 aviones de combate, en un intento desesperado por contrarrestar el embate de más de 80 aviones de guerra alemanes.
Esta secuencia rápida de eventos subrayó la escala y la eficiencia puras de la operación militar alemana, destacando el desafío abrumador que enfrentaba Noruega y sus aliados en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán, exhibiendo su destreza táctica, ejecutó el primer asalto exitoso de paracaidistas en la historia. Tropas aerotransportadas aterrizaron en el aeropuerto de Fornebu en Oslo, el aeropuerto de Kristiansand en Kjevik y la estación aérea de Sola, marcando un avance significativo en la estrategia militar. En medio de este tumulto, el rey Håkon VII enfrentó una inmensa presión para nombrar a Quisling como jefe del gobierno, supuestamente para garantizar una transición de poder sin problemas. Sin embargo, el rey Håkon, firme en sus principios, rechazó vehementemente esta propuesta. Declaró a sus asesores que preferiría abdicar antes que traicionar a su país, nombrando un gobierno liderado por un aliado nazi. Esta postura audaz fue unánimemente respaldada por los miembros de su gobierno, quienes alentaron a los noruegos a persistir en su resistencia contra la ocupación alemana. Hitler, enfrentado con la falta de apoyo popular para Quisling, estableció un gobierno títere. Quisling sirvió como primer ministro, supervisando conjuntamente la administración estatal con el administrador civil alemán Joseph Terboven. Sin embargo, después de la conclusión de la guerra en mayo de 1945, los leales noruegos rápidamente depusieron a Quisling, arrestándolo a él y a sus cohortes por traición. La batalla del Sonido de Drøbak fue un golpe severo para los planes de invasión alemanes. Resultó en la pérdida de aproximadamente 800 vidas, muchas de las cuales eran soldados de élite encargados de la misión crítica de capturar a las figuras clave del gobierno de Oslo. Remarcablemente, los defensores noruegos en la fortaleza de Oscarsborg, equipados con armas obsoletas y compuestos principalmente por reclutas recién salidos del entrenamiento básico, no sufrieron ninguna fatalidad. Esta victoria destacada subrayó la efectividad de su defensa y el papel crucial de la fortaleza. El Blücher, un símbolo del poder naval alemán, fue detenido por esta fortaleza aparentemente modesta. Hoy en día, los restos del orgulloso crucero de la Kriegsmarine descansan en el fondo del fiordo de Oslo. En 2016, 75 años después de su hundimiento, el sitio fue declarado un memorial de guerra oficial, protegiéndolo de posibles saqueadores y preservándolo como un recordatorio duradero de la notable resistencia de la fortaleza contra probabilidades abrumadoras. A pesar del coraje y la tenacidad de los defensores noruegos, la invasión alemana dejó profundas cicatrices en la nación. Las ciudades ocupadas se enfrentaron a la represión y al control nazi, con la libertad de expresión y los derechos civiles gravemente restringidos. La población civil sufrió bajo un régimen de ocupación implacable, con requisiciones forzadas de alimentos y recursos, así como ejecuciones sumarias de quienes se resistían. La resistencia noruega, sin embargo, no se rindió. Surgieron células clandestinas en todo el país, comprometidas a luchar contra la ocupación alemana y sus colaboradores noruegos. Estos valientes individuos realizaron actos de sabotaje, espionaje y rescate de prisioneros aliados, arriesgando sus vidas en la lucha por la libertad. La contribución de Noruega al esfuerzo aliado fue significativa. Desde las bases de la RAF establecidas en su territorio, los pilotos noruegos participaron en misiones de combate cruciales sobre Europa. La flota pesquera noruega se convirtió en una fuerza vital en el transporte de suministros a través del peligroso Atlántico Norte, contribuyendo en gran medida a la campaña aliada. Después de la liberación en 1945, Noruega emergió como una nación resiliente, comprometida con la reconstrucción y la reconciliación. La memoria de la resistencia durante la ocupación alemana sigue siendo una parte integral de la identidad nacional, recordando a las generaciones futuras la importancia de defender la libertad y la democracia. Recuerda suscribirte al canal y dar pulgar arriba al video para más contenido.